Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días tengan todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo, a un programa más de Buscando la Verdad este sábado 20 de abril, agradeciéndole a nuestro Padre Celestial por este hermoso día, hermano, un poquito Amén. caluroso, Sí. pero gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de compartir su mensaje, su palabra una vez más en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque nos ha puesto en este ministerio, este trabajo tan hermoso, ¿verdad? Que es de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Y de igual manera le agradecemos a cada uno de ustedes que a lo mejor ahorita en vivo o quizás más tarde estarán mirando el programa, ¿verdad? Que sea edificación. Gracias por tomarse un poco de tiempo y en escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial, que nos trae salvación y que nos edifica para llevar una vida agradable delante de nuestro Padre Celestial. Por ahí se les anima a cada uno de ustedes que compartan este video para que llegue a más personas. Estamos aquí en la ciudad de Matamoros, en la congregación de Vizcaya, la dirección es la Cuarta y Vizcaya, y les mandamos saludos a todas las partes de donde nos están viendo. El Señor les bendiga grandemente. En esta mañana nos acompaña nuestro hermano Emilio del Ángel, que será él que nos traerá el mensaje, y nuestro hermano Pepe Arrambide. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. Le damos le damos la bienvenida una vez más. Sin más que decir, vamos a pedirle a nuestro hermano Pepe Arrambide que sea él quien nos dirija en la oración para dar inicio al tema que nos traerá nuestro hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo y bendito nombre. En estos momentos, Señor, nos ponemos a sus pies, Señor, para seguir, Señor, adorando su santo y bendito nombre. Pidiéndole, Señor, que bendiga a nuestro hermano Emilio, Señor, que le dé las palabras adecuadas, Señor, para el tema que él tenga de acuerdo a lo que usted le haya puesto, Señor. Pidiendo también, Señor, que nuestros televidentes, Señor, sea todo de acuerdo para ellos, Señor, entendible las palabras adecuadas, Señor, y que se haga su voluntad, Señor. Todo se lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, hermanos, vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Emilio que nos predique la palabra de Dios, hermano. Buenos días, mis hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Dios les bendiga grandemente. Gracias, primeramente doy a Dios, ¿verdad? Que una vez más me permite estar aquí con mis hermanos, hermano Benito, quien ha hecho la invitación de tener este momento para estudiar de la palabra de nuestro Dios, esperando que a cada uno de ustedes que han de escuchar de este mensaje, pues sea de gran edificación para cada uno de ustedes y ver de la importancia que cada uno de nosotros, ¿verdad?, debemos de tener siempre para hacia con nuestro Dios. Vamos a iniciar en esta mañana, vamos a tener ver los siguientes versículos ahí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 12, versículo 13 en adelante. Voy a pedir al hermano Pepe si nos puede dar lectura a unos 3 versículos. Así es. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que para contigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La palabra de nuestro Dios. Voy a pedir, hermano Benito, nos dirige a otros tres versículos más, versículo 16 al 18. Claro que sí. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19 dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo:
necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. Vamos a ver acerca de la importancia, mis hermanos, el de poner nuestra vista en las cosas materiales. Vamos a ver como tema el que hace para sí tesoro. Nosotros podemos ver en esta parábola que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos hace mención, nos relata. Una parábola es una comparación de una cosa con otra, y acerca de ella vemos que la preocupación de nuestro Señor Jesús ve hacia lo espiritual, y en este pasaje podemos ver que la preocupación de esta persona, de este rico, ¿verdad?, solamente estaba puesto en las cosas materiales. Y es ahí donde nosotros podemos decir o ver de la siguiente manera: el que hace para sí tesoro, dice, ¿verdad? Dice que nosotros podemos llegar a entender, mis hermanos. Bueno, lo que puede hacer en nosotros el preocuparnos, o de las personas, ¿verdad?, que se preocupan por las cosas materiales, número uno, es que se va a olvidar de los demás. En el versículo 15, dice: y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También se refirió a una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí. Versículo 17, él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Vemos ahí primeramente en el rico, ¿verdad? Dice, ¿qué haré? Pensando en sí mismo. No estaba pensando en los demás, estaba pensando en sí mismo. ¿Qué haré? Una de las cosas decimos, cuando uno se enfoca en lo material, o toda persona se olvida de los demás y solamente está pensando en sí mismo. En sí mismo, y eso lo que le hace pensar, ¿verdad?, al rico. Dice, ¿qué haré? Una de las preguntas que se hace el mismo: ¿qué haré? ¿Qué haré? Dice, porque no tengo, dice, dónde guardar mis frutos, ¿verdad? Es decir, que dice que él está mirando por sí mismo, ver qué él puede hacer. Dice, esto haré, dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, allí guardaré mis frutos y mis bienes. Así es que lo que decía, no estaba pensando en los demás. El mirar, el hacer para el beneficio propio nos va a impedir mirar hacia los demás. Eso es lo que nosotros podemos analizar en estos versículos, de la importancia, ¿verdad?, que cuando uno se le da a lo material, ¿verdad? Es algo que tenemos que mirar, ¿verdad? Y la palabra de nuestro Señor Jesús nos dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿verdad? La avaricia, mis hermanos, es el afán de poseer muchas riquezas para él solo, dice, y placer de atesorar, dice, pero no compartir con nadie. Es la preocupación de lo que decía la avaricia, es desear tener más, poseer, pero nada más para sí mismo, no para alguien más. Entonces es lo que nos enseña en estos versículos, y lo que nosotros estábamos viendo ahí, mis hermanos, es de que estaba pensando solamente para sí mismo. Ahora, ¿qué podemos decir de las personas quienes le ayudaban, quienes hacían el trabajo de la labor? ¿Para qué? Para que esas tierras producieran, ¿verdad?, el fruto de la cosecha. ¿Qué hay de ellos? No vemos un interés, una preocupación del rico hacia ellos. Solamente estaba pensando ¿en quién? En ellos nada más, ¿verdad? En él mismo. Y es ahí entonces debemos de pensar, ¿verdad?, cómo es que nosotros también vemos las cosas que Dios nos da, las bendiciones de parte de nuestro Dios. Mis hermanos, el rico, ¿verdad?, quizá no necesitaba derribar, ¿verdad?, edificar nuevos graneros. Quizá, mis hermanos,
podemos decir que había, incluso no en ese tiempo, sino hasta en nuestra actualidad, pues hay necesidad. Él tenía de alguna otra manera donde poder guardar esos frutos. Había necesidad. Como hoy en día, mis hermanos, había necesidad de viudas desamparadas, de niños, ¿verdad?, que con hambre, pues infinidad de necesidades que había en su momento también, porque eso no es desde hoy en día, sino desde tiempos pasados, mis hermanos y amigos, eso ya estaba, pero decíamos, ¿cuál era la vista del hombre, verdad, que tenía? ¿Dónde estaba puesta la vista? Pues, ¿dónde tenía puesta su corazón? Nada más en sí mismo, pensando en el beneficio propio. No estaba pensando en los demás. Decíamos, él tenía dónde guardar esos frutos, ¿verdad? Decíamos en las personas que necesitaban el sustento diario, mis hermanos, de los trabajadores. Quizás, mis hermanos, había de sus trabajadores quienes necesitaban, algún vecino, mis hermanos, necesitado, que quizás, mis hermanos, que al tiempo que el hombre rico decía, ¿dónde guardaré mis frutos?, ¿verdad? Quizás le estaba escuchando a alguien más, pero esa persona de alguien más tenía necesidad, pero no estaba, decíamos, mirando la necesidad de ellos. Decíamos, hay necesidad de huérfanos, de niños y demás necesidades, mis hermanos, que hoy en nuestros días sigue habiendo de necesidad. Así es que el que hace para sí tesoro se olvida de los demás, de las demás personas que están a nuestro alrededor. Como veíamos ahí en el versículo 17 y 18, dice, él pensaba dentro de sí mismo, solamente en sí estaba el pensamiento, dice, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Dijo, esto es lo que yo voy a hacer, pensando solamente en sí mismo, ¿verdad? No en nadie más. Decíamos, el que se olvida de los demás, pero también el que hace para sí tesoro, se olvida del valor del hombre, ¿verdad? De lo que nosotros valemos para con nuestro Dios y más hacia las demás personas, porque dice ahí en el versículo 15, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida, note este versículo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La persona no puede valer más solamente porque lo que posee, por tener más que los demás, mis hermanos. Eso quizás en sí mismo puede tener un valor propio, decía un valor propio, pero no para los demás. Así es que nosotros podemos decir que se olvidó del verdadero valor del hombre o como persona que es. Dice, por lo que tiene un hombre y lo que es un hombre. Ahí en Marcos capítulo 10, versículo 23, dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque difícilmente, ¿verdad?, los que tienen riquezas, pues difícilmente van a querer dejarlas para buscar los de Dios. ¿Recuerdan aquel joven rico que se le acercó al Señor Jesús? Le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Le dijo, guarda los mandamientos, ¿verdad? Y contesta el joven rico, bueno, todas estas cosas lo he hecho desde mi juventud, todas esas cosas. Bueno, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él escuchando, ¿verdad? Y qué gran bendición que lo escuchó de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Directamente, en persona, qué gran bendición. Pero lo que nosotros podemos ver al escuchar lo que el Señor Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Vemos este joven rico, dice que se dio la vuelta, ¿verdad? Y se fue, que dice, muy triste. ¿Por qué? Porque él tenía muchos bienes y, ¿verdad? Y difícilmente que
se iba, ¿verdad?, deshacer de ellos o dárselo a los pobres, ¿verdad? Por eso el versículo 10 del Evangelio de Marcos, versículo 23, dice, cuán difícilmente entrarán, dice, en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque decíamos, porque les va a ser difícil, ¿verdad?, hacer lo que Dios les está, ¿verdad?, enseñando mediante su palabra. Así es que ahí en 1 Timoteo capítulo 17, vamos a 1 Timoteo capítulo, ¿qué, hermano? 6, versículo 17, dice: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vemos, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está haciendo mención? A que no seamos, que dice, no sean altivos, ni pongan las esperanzas, dice, ¿verdad?, en las riquezas, ¿verdad? Es lo que está haciendo mención. Dice, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino más bien, dice, que hagan, que dice, el bien, ¿verdad? Que sean, que dice, ricos, pero dice, en buenas obras, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser estas buenas obras? Bueno, dice, que sean que dadivosos, generosos, dice, y el versículo 18 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo que por venir, que echen mano, que dice, de la vida eterna. Vemos cuál debe ser la preocupación, ¿verdad?, del que tiene riquezas, del que tiene, ¿verdad?, grandes bendiciones, porque sabemos que todo lo que el hombre posee de las riquezas, pues es de Dios. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo es de que el rico tiene que hacer buenas obras, debe ser dadivoso, y es algo que nosotros miramos en el joven rico, ¿verdad? Cuando se le dijo que tenía que vender y dárselos a los pobres, pues le dio tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque difícilmente iba a deshacerse de lo que pues quizás le había costado, o quizás con gran esfuerzo se lo habían dado, ¿verdad? Pero lo que nosotros vemos es que difícilmente, ¿verdad?, se va a querer compartir, ¿verdad?, de lo que Dios le ha dado a cada uno, ¿verdad? Así es que tenemos que ver lo que realmente nos enseña en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, la que ya miramos, que no poner nuestras esperanzas en las riquezas, porque decíamos, porque eso no nos va a hacer olvidar del valor, ¿verdad?, que como personas somos hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos, hacia nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque quizá, mis hermanos, con el tener, ¿verdad?, grandes beneficios en lo material, pues quizás no, como persona nos vamos a llegar a sentir a ser más que ellos, ¿verdad?, que el vecino, que los amigos. ¿Y qué va a pasar, mis hermanos? Bueno, o se va a llegar a tener un valor o un título, pero como persona de sí mismo, no con alguien más reconocido como persona que hace buenas obras, ¿verdad?, que es generoso y que se preocupa por los demás. Y como decía el versículo 18, nosotros tenemos que preocuparnos por el porvenir, que echemos mano de la vida eterna. Así es que el que hace para sí tesoro, decíamos, se olvida de los demás, pero también se olvida del valor, ¿verdad?, como persona que tenemos, o que una persona que tiene grandes bendiciones, ¿verdad?, pues se olvida que como persona, ¿verdad?, pues tiene más valor, no por la riqueza, como miramos en el versículo 17, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene, no va a valer más por lo que tiene. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre, dice, si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué recompensa puede dar, verdad? Así es que podemos tener, ¿verdad?, todo lo material, todo lo necesario, pero con ello no vamos a
a pagarle, ¿verdad?, a nuestro Dios para que nosotros nos pueda librar del castigo. Por eso nos dice que hagamos buenas obras, ¿verdad?, que hagamos generosidad, ¿verdad?, de las cuales se muestre hacia las demás personas. Así es que tengamos en cuenta en ello, ¿verdad? Y miramos, ¿verdad?, un tercer punto, mis hermanos y amigos, es el que hace para sí tesoro, hace que se olvide de la felicidad verdadera, ¿verdad? De la felicidad verdadera. ¿Por qué? Porque la felicidad que en nuestro día podemos incluso escuchar de nuestros amigos, compañeros de trabajo, quienes vemos alrededor nuestro, vemos que la felicidad del mundo o de las personas que vemos es una felicidad de la cual como persona se cree que eso es felicidad. Veamos lo que hace mención ahí en Lucas capítulo 12, versículo 19. ¿Qué es lo que estaba pensando el rico? Dice el versículo 19. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Vemos qué es lo que en sí estaba pensando. La felicidad de hoy en día, ¿verdad?, para las personas que no conocen a Dios, bueno, la felicidad viene en beber, en tomar, en embriagarse. Piensan que con eso ya tienen la felicidad, se sienten contentos, se sienten satisfechos, ¿verdad? El beber, dice, ¿verdad? El comer, el saciarse, ¿va? Dice ahí la palabra de nuestro Dios, dice, bebe, regocíjate, ¿va? Ya con eso, mis hermanos, ya piensan que tienen esa felicidad, pero no la verdadera felicidad, ¿verdad? Entonces decíamos, el que hace para sí tesoro hace que se olvide de la verdadera felicidad. Uno, por el mal entendimiento de la vida. Esto sucede por comprender mal de las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque se llega a pensar que con hacer esto, pues ya con esto yo ya voy a ser feliz o tengo felicidad, pero solamente por un tiempo, ¿verdad? Es algo que se va a terminar. Entonces, por un mal entendimiento de la vida, por el mal entendimiento de la felicidad y solamente por pensar, dice, que sería feliz. Pensando que comer, beber, ¿verdad?, eso le va a traer felicidad a su vida. Y es verdad, Dios se preocupa por la felicidad, pero una felicidad verdadera. Recordemos ahí en Eclesiastés, en el capítulo 2, ¿verdad? Salomón dice, pues muchas cosas he plantado, viñas y todo esto, dice, pero él se dio cuenta que pues todo era vanidad. Todo eso que dice, pues no era lo que podía satisfacer, ¿verdad?, para con nuestro Dios. Pero allí en Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, es ahí donde encuentra el verdadero propósito de la vida, de la verdadera felicidad hacia con nuestro Dios. Hermano Benito, ¿nos puede leer Eclesiastés capítulo 2, versículo 26? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vemos, ahí en el versículo Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 dice, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría y gozo. El gozo es la felicidad que proviene de Dios, pero dice, pero da, vea, con sabiduría, ¿verdad? Es decir, la verdadera felicidad que Dios ofrece, no una felicidad comparada a la del mundo, que solamente lo va a llevar a una perdición. Vemos que el preocuparse de las cosas materiales, ¿verdad? Y en primera de Timoteo capítulo 6 también nos dice, pero a raíz de todo mal es el amor al dinero, ¿verdad? A veces el hacer más, el de lo cual dice muchos que dice fueron traspasados de dolores y se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Porque su vista solamente estaba puesta solamente en lo material, en el dinero, y sobre ello, ¿verdad? Pues va a traer en sí, ¿verdad?
pues dolor, va a traer incluso, ¿verdad? Va a traer a su vida, pues no una verdadera felicidad, sino en momentos que va a recordar de lo que está pasando, por momentos difíciles, ¿verdad? Porque decíamos, toda acción trae una consecuencia, ¿verdad? El beber, todo en exceso, ¿verdad? Como se dice, bueno, pues trae sus consecuencias. Entonces podemos decir que el que hace para sí tesoro, hace que se olvide de la verdadera felicidad. Decíamos, por el mal entendimiento que le ponemos a nuestra vida, por el mal entendimiento, ¿verdad?, que tenemos de la verdadera felicidad, pero por solamente pensar, solamente yo siento que así soy feliz y así eso es lo solamente que quiero hacer. Así es que al comer, beber, entregarse a los placeres, ¿verdad?, de este mundo, bueno, pues el dinero, ¿verdad?, el dinero puede comprar muchas cosas, pero más sin embargo no puede dar esa verdadera felicidad, pero no puede tener, ¿verdad?, una limpia conciencia, no puede tener una mente tranquila para con nuestro Dios, ¿verdad? El tener mucho dinero, ¿verdad? El tener suficiente dinero para comprar, pero no va a tener una tranquilidad para con nuestro Dios. Eso es lo que miramos, el que hace para sí tesoro, decíamos, se olvida de los demás, de otros, de nuestros compañeros, pero también decíamos que se olvida, mis hermanos, ¿verdad?, del valor como persona que es hacia los demás. También hace que se olvide de la verdadera felicidad. Y número 4, también vamos a ver algo tan importante y que nosotros como hermanos, ¿verdad?, miembros de la Iglesia de Cristo, ¿verdad?, y como hijos de Dios, a veces también suele suceder, mis hermanos. Número 4, el que hace para sí tesoros hace que se olvide de Dios, ¿verdad? Eso lo que nosotros llegamos a entender, mis hermanos. ¿Por qué el rico primeramente no buscó el dar gracias a Dios? Dios lo había bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque decía, pues le había bendecido grandemente porque dijo, y también se le refirió ahí en el versículo 17, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, y esto haré, ¿verdad? Él vio que Dios le había bendecido grandemente, pero no le nació en sí mismo de darle gracias a Dios primeramente. Y decíamos, y a veces pasa también en la vida de cada persona, incluso, ¿verdad?, dentro de la hermandad, que no aprendemos que agradecerle a Dios primeramente de las bendiciones que nos ha dado. Así es que se nos olvida, mis hermanos, o se llega a olvidar a nuestro Dios de tomar decisiones. Así es que yo quiero hacer un trabajo, ¿verdad?, dentro y fuera de la iglesia, pero a veces nos olvidamos tomar en cuenta a Dios. Y eso es lo que al rico le estaba pasando, que se había olvidado de Dios. Solamente estaba pensando en sí mismo, dice, él estaba pensando en sí mismo, ¿qué haré? ¿Verdad? Decíamos, se olvidó de los demás. Se olvidó del verdadero valor como persona él debería demostrar hacia los demás. Y sobre todo de la verdadera felicidad, y ahora que se había olvidado de Dios, ¿verdad? Para tomar en cuenta en sus decisiones. Así es que hubiera tomado en cuenta, ¿para qué? Pues tomar en cuenta a Dios para derribar esos graneros. Decíamos, ¿dónde guardarlas? Había necesidad. Entonces, mis hermanos y amigos, entonces él decía, para edificar unos más grandes, tenía que tomar en cuenta a nuestro Dios. Así es que para hacer planes a futuro, se necesita tomar en cuenta a Dios. En nuestros trabajos, planes que tengamos, es necesario tomar en cuenta a nuestro Dios, porque Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a dar lo que necesita, ¿verdad? Para nosotros estar haciendo de la voluntad de nuestro Dios. Así es que vemos, el rico se había olvidado de Dios.
no había tomado en cuenta, solamente estaba pensando en sí mismo, ¿verdad? Y se había olvidado de los demás. Así es que el preocuparse, el hacer para sí tesoros para sí mismo, eso nos va a traer pues consecuencias a nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice ahí en el versículo 21 de Lucas, capítulo 12, versículo 21, así es, el que hace para sí tesoro, dice, no es rico para con Dios, ¿verdad? Así es que no tiene esa aprobación de parte de nuestro Dios porque no está tomando en cuenta a Dios, solamente está pensando en sí mismo. Voy a pedir al hermano Pepe Arrambide que nos busque la cita de Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Vamos a ver cuando no tomamos en cuenta a nuestro Dios. Eso es lo que estamos viendo así. Es que el rico se olvidó de Dios, y cuando llega a nuestra vida y nos olvidamos de Dios, esto es lo que nosotros pensamos. Vamos a escuchar ahí en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vemos, a veces eso es lo que pasa en la vida de toda persona. Incluso, te digo, hay planes, pero no tomamos en cuenta nuestros. Pensamos que, pues, esto es lo que tenemos y lo vamos a hacer, pero realmente solamente sí van a suceder, pero tenemos que tomar en cuenta a nuestro Dios, porque ciertamente dice, la vida es como una neblina, ¿verdad? La neblina sabemos que pronto desaparece. Ahorita estamos, ¿verdad? Aquí no sabemos qué pueda pasar el día de mañana, pero si el Señor quiere, dice, lo cual deberíamos de decir en el versículo 15, en lugar de lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello, ¿verdad? Si el Señor, ¿verdad? Quisiera, si nosotros ponemos en cuenta primeramente a nuestro Dios, pues vamos a decir, si el Señor, ¿verdad?, nos los permite, pues vamos a llevar a cabo todas estas cosas solamente de acuerdo a su voluntad. Así es que eso es lo que nos enseña en este pasaje, y esperando, ¿verdad?, que no tengamos en cuenta y no le pongamos tanta importancia a lo material. ¿Por qué? Porque decíamos, a veces la riqueza, ¿verdad?, nos va a llevar ¿a qué? A olvidarse de Dios, poner la vista, ¿verdad?, o nuestros pensamientos en la riqueza, y es ahí donde va a traer consecuencias, ¿verdad?, para con nuestro Dios. Y nosotros tenemos que ver dónde está la verdadera felicidad. Y nosotros no queremos que Dios se olvide de nosotros. Bueno, pues nosotros tampoco tenemos que olvidarnos de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí en Lucas capítulo 12, versículo 34, dice, porque donde está, dice, vuestro corazón, dice, ahí está también, dice, donde está, dice, vuestro corazón, vuestro tesoro, dice, ahí también está vuestro corazón, ¿verdad? Ahí está. Así es que tengamos en cuenta ello, ¿verdad? Y para nuestros amigos, ¿verdad?, que nos escuchan a través de este medio, ¿verdad?, esperando que sea de gran beneficio para cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere, ¿verdad?, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, de alguna manera procedan al arrepentimiento, se den cuenta de lo que es necesario hacer para con nuestro Dios. Así es que la invitación es que no se preocupe tanto por lo material, sino que se preocupe, sino, ¿verdad?, de lo que pueda hacer, que dice que eche mano de la vida eterna que Dios le ofrece. Así es que eso es lo que
lo que Dios, ¿verdad?, le hace la invitación a nuestros amigos, ¿verdad?, que nos escuchan a través de este medio, y esperando, ¿verdad?, que sigan reflexionando acerca de esta parábola y la mediten y puedan pues ser hacer buenas obras, generosos, ¿verdad?, compartir, porque eso Dios lo va a tomar en cuenta, y no solamente pensar para sí mismo. Así es que veamos lo que Dios puede hacer, pero también no tomemos tanto en cuenta el hacer tesoros para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque decíamos, va a ser que nos olvidemos de los demás, va a ser que olvidemos del valor de como persona que somos para con nuestro Dios, pero también se va a olvidar de la verdadera felicidad, y sobre todo va a ser que se olvide de Dios, ¿verdad? Entonces, no creemos que Dios se olvide de nosotros, pues tomemos en cuenta a nuestro Dios en todos nuestros planes, aprendiendo a agradecer a nuestro Dios cada mañana, cada momento de nuestra vida. Hay que aprender a ser agradecidos con nuestro Dios. Así es que agradezco primeramente a Dios por esta oportunidad una vez más que me da de compartir de este mensaje, esperando que sea de gran beneficio y meditación para cada uno de los que han escuchado y de nuestros hermanos, para el crecimiento espiritual. No sé si aquí mi hermano Pepe Arrambide tenga algo que agregar, mis hermanos. No, todo sí. Bueno, hermano Benito. Sí, hermano, solo nada más a compartir una lectura aquí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Precisamente, hermano, lo que usted estaba diciendo en el mensaje, ¿verdad? Que la persona está nada más pensando para sí mismo, se olvida de los demás, cae en destrucción, ¿verdad?, y perdición. ¿Por qué cae en destrucción y perdición? Precisamente por lo que acaba de mencionar últimamente en su último punto. No tiene a Dios en su corazón, y donde está el corazón, ahí está el tesoro. No hay lugar en el corazón de aquella persona para Dios, ¿verdad? Y simplemente él está pensando en enriquecerse, pensando que de esa manera va a venir felicidad a su vida, cuando Dios es el que nos da la verdadera felicidad. Solamente debemos de abrirle nuestro corazón a Dios y que Dios more en él, ¿verdad? Y ahí encontraremos vida eterna, encontraremos felicidad y encontraremos todas las bendiciones hermosas que nuestro Padre Celestial derrama para cada uno de sus hijos. Quitémonos eso de la mente, ¿verdad? Y apartarnos de toda esa, de las cosas, además le podemos llamar avaricia, ¿verdad? Queremos más y más, y hay que quitarnos de eso de nuestra mente y dejar que Dios more en nuestros corazones, y verdaderamente alcanzaremos la felicidad y la vida eterna. Pues muchas gracias, hermano, por haber aceptado la invitación. Que Dios le siga bendiciendo grandemente. Amén. A usted y a su familia. Gracias, Pepe, por acompañarnos en esta mañana tarde, y le agradecemos primeramente a nuestro Dios que nos ha permitido una vez más compartir este hermoso mensaje que nos ayuda a reflexionar y de esa manera a comprender lo que quiere Dios de cada uno de nosotros y cambiar, ¿verdad? Despojarnos de aquel viejo hombre, cambiar y vivir una vida como Dios le agrada, ¿verdad? Buscar la santidad, la justicia que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Le agradecemos a las personas también que se tomaron el tiempo de escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga grandemente. Solo nos resta mencionar las actividades que tenemos en este mes. Hermano, ya la próxima semana, primeramente Dios. Amén. Tendremos las conferencias bíblicas del noreste, los días 23, 24 y 25. Aquí les esperamos en la Cuarta y Vizcaya, Iglesia de Cristo, Cuarta y Vizcaya, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. Y tenemos el tema
principales, a la final trompeta. a la final trompeta. Están cada uno de invitados y les esperamos a partir de las 9 de la mañana hasta por ahí como de las 7 de la tarde. Hagan planes para que nos puedan acompañar. Está muy bonito, se pone muy hermoso, salimos muy edificados y es de gran bendición para cada uno de nosotros. De igual manera tendremos la confraternidad local el día 28 de abril en la congregación de Cavazos Lerma. Por allá nos estarán esperando nuestros hermanos. Amén. Después de adorar a Dios, nos juntaremos para seguir adorando a Dios juntos y compartir los alimentos. Nos estarán esperando a partir de la 1 de la tarde. Amigos y hermanos, si tienen alguna pregunta, pues nos los pueden hacer por medio de la página, cualquier pregunta, dónde estamos ubicados o cualquier región de parte de la nación de aquí de México o de otros países. Si ustedes, amigos, nos están escuchando y buscan congregarse en la Iglesia de Cristo, pues háganoslo saber y con gusto le daremos la dirección de dónde puede congregarse en la Iglesia de Cristo. Todo está ahí en la página y con gusto les ayudaremos. Pues solo nos resta agradecerle una vez más a Dios, ¿verdad? Y Amén. porque nos ha permitido, todo sea para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Pepe Arrambide que sea él quien nos dirija en la oración. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Padre, en estos momentos, Señor, nos comunicamos ante usted, Señor, y para darle las gracias, Señor, por este día tan hermoso y por haber permitido, Señor, que se llevara su palabra mediante este medio, Señor. Esperando, Señor, que nuestros amigos que nos hayan escuchado y visto, Señor, haya caído, Señor, la palabra en sus corazones, Señor, y que en un día muy lejano, Señor, puedan permanecer, Señor, también, que puedan permanecer, Señor, de su iglesia, Señor. Esperando también y agradeciéndole también a nuestro hermano Emilio, Señor, porque trajo también la palabra, Señor. Gracias por ello, Señor. Ahora nos retiraremos, Señor, y todo eso lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios los bendiga.